Comienzo entonces. Buenas tardes a todos los que se encuentran aquí en Zoom, también a los que se encuentran en Facebook Live, viéndonos en este momento. Mi nombre es Marce, soy bibliotecaria de The Anglo Library y estoy muy contenta de recibir aquí nuevamente a Medardo, quien nos viene a hablar de nuevo sobre las estructuras narrativas del libro 1 del Señor de los Anillos. En esta ocasión analizaremos lo que ocurre desde el Bosque Viejo a las Quebradas de los Túmulos. Me alegra muchísimo tenerte aquí, Medardo. Nos dejaste picados la vez pasada, así que sin más preámbulos, te doy la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Lucy. Y muchísimas gracias, por supuesto, a la Sociedad Tolkien Dili de México que nos invita a esta sesión al Anglo y entremos directamente a la labor. La vez pasada estábamos diciendo que hablar de una obra maestra siempre va a llevar curso extra con además la expansión de un universo imaginario como el de Tolkien, pues muchísimo más. De tal modo que estamos haciendo el ejercicio primordialmente por diversión de acercar la lupa a algunos momentos específicos para mirarlos con un poco más de detalle. De modo que de hablar de todo el Señor de los Anillos, comenzamos hablando del libro 1, y hablando del libro 1, la sesión pasada platicamos un poco sobre el fenómeno de la construcción del viaje de la comarca, y luego tocamos un poco Bree, y nos habíamos saltado Bosque Viejo y las Barros, las Quebradas de los Túmulos, por la cantidad de cosas de las que se puede hablar al respecto. Entonces, entrando directamente en territorio, recordamos que el libro primero tiene unas curiosas anomalías estilísticas que Tolkien eligió dejarle presente. Comentábamos que una de ellas es la referencia completamente anacrónica al respecto del tren, en el momento en el que están en la fiesta, todavía a punto Bilbo de ponerse el anillo y de despedirse de los hobbits e irse, y que se menciona cómo pasa el gran cohete con forma de dragón, el gran cohete que honra a Smaug, y que pasa tronando como un tren. Y habíamos dicho que específicamente Tolkien elige dejar esa imagen, muy probablemente porque hablando de un hombre nacido en 1892, un hombre no solamente nacido en el siglo XIX, sino como una profunda relación con el siglo XIX, para él los trenes, los vio, los trenes eran una figurativamente, personalmente, y entonces la imagen de algo que pasa rugiendo daba la traza lo mejor posible el tren que cualquier otra cosa. Y si así como Tolkien dice que finalmente el Señor de los Anillos lo escribe Sam y Frodo junto a los apéndices al Silmarillion de Bilbo, pero que en realidad es Findegil, el escribano de Eldarion, del rey Eldarion, que nace esa edición. Entonces Tolkien va un poco más para decir que esta traducción en particular a inglés moderno que se está leyendo, que está haciendo él, pues añade la metáfora del tren. Seguramente si le preguntaran sobre la traducción original, habría habido alguna versión y algún juego lingüístico que suplantara esa metáfora. Uno. Dos. Otra divertidísima anomalía en relación al resto del estilo utilizado en El Señor de los Anillos, habíamos mencionado la vez pasada, era el zorro. Sale Frodo, Sam y Pippin después de vender Baggin, Bolsón Cerrado, se van caminando, atraviesan a campo traviesa, se van en la comarca y acampan en un bosquecillo de cedros en la cima de una colina. Allí pasa un zorro. El zorro los ve y piensa, 3 hobbits durmiendo al descampado. Qué cosa tan extraordinaria. Piensa el zorro. Tolkien nos mete al interior de la mente del animal. Y no solamente nos mete al interior de la mente de un animal, sino que el autor se mete, como no lo hace desde el Hobbit, para decir, y además el zorro tenía razón. ¿No? Otra cosa singularísima. Otra cosa también singular en estilo al resto del Señor de los Anillos es que veremos siempre que este autor llamado falsa tercera persona, técnicamente narratología le llaman tercera persona de Abeck, que es cuando el narrador, aunque está hablando en tercera persona, no es un omnisciente total que como en el siglo XIX, digamos, le cuenta todo, absolutamente todo lo que el omnisapiente sabe, sino que va Tolkien acompañando la perspectiva de la visión de un personaje, sobre todo, decíamos también la vez pasada, suele
plantearse desde la perspectiva del más vulnerable. Nos acompaña con Frodo directamente todo el libro 1 y el libro 2, pero luego va a pasar a la vista de Pippin, luego va a pasar a la vista de Sam, luego va a pasar a la vista de Merry, la vista de Gimli, normalmente. Entonces decíamos que ir acompañando a lo normal de toda la obra, pero hay un momento en el ataque que se lleva a cabo en Bree, donde es importantísimo la tensión dramática que Tolkien ha estado llevando y trazando con detalles muy pequeños sobre la persecución de los jinetes negros, en que se da el ataque de los jinetes negros en Bree, al mismo tiempo que se da el ataque en Creek Hollow, en Cricaba, en los Gamos, y en ese momento se cuenta ese episodio que está ocurriendo en otro lado. Un recurso que utilizan los escritores desde hace mucho, pero que Tolkien voluntariamente elige no hacerlo. Y habíamos concluido la vez pasada diciendo que probablemente Cebadilla Mantecona no había recibido toda la honra que se requiriera, porque en esta situación de tensión policíaca en la posada del pony pisador, donde llegan los hobbits y luego están los otros y se encuentran con Aragorn y aparece la carta y el desastre de la canción, luego Merry se encuentra en la calle a uno de los jinetes negros y cae, esto es importante, cae bajo la oscuridad del hálito negro. Ese mismo Merry que cae bajo la oscuridad del hálito negro y que finalmente tiene en su destino encontrarse al Rey Brujo en Pelennor. Hay ya algunos rasgos de esos saltos hacia el futuro. Una vez más en lo que le llaman la narratología, el estudio al respecto de la literatura, índices. Los índices son cuando el autor te dice algo, sabiendo que eso de momento no parece tener mucha importancia, pero que en el futuro definitivamente lo va a tener. Como el hecho, aquí hago un salto al pie del monte de Amonsul, de la colina de los vientos, cuando Aragorn, antes del ataque del Rey Brujo contra Frodo, canta un pedacito de la balada de Leidan, un pedacito de Beren Lúthien, y ni el Hobbit, ni los lectores, ni los hobbits, ni los lectores saben en ese momento que Aragorn está también reviviendo la misma situación que Beren y Lúthien mucho tiempo atrás. Eso ya los escritores. Entonces, regresamos. Y habíamos dicho, con eso concluí la sesión pasada, que quizá no se le honraba tanto como se debiera a Cebadilla Mantecona, porque tiene una reacción sorprendente cuando se entera de lo que está ocurriendo, ¿no? Aragorn cierra la puerta y le dice, el ataque que recibimos es gente de Mordor. Y dice Cebadilla Mantecona, Barleyman Buttercup, dice, es la peor noticia que he recibido en toda mi vida. Como todos, o plantémonos en la misma inseguridad que tiene nuestro país cuando nos enteramos de alguna cosa, algún crimen, algo cercano, toque, y decimos, es que es lo peor que hemos escuchado en nuestra vida. Y un instante después, dice, ¿en qué puedo ayudar? Quédense aquí, les dice Cebadilla Mantecona, quédense aquí y aquí a ver cómo nos las arreglamos. Es decir, en su mente pequeña, Mordor es un nombre del terror y todavía no alcanza a imaginar ni siquiera que por supuesto los jinetes negros son espectros del anillo ni nada de eso, pero aunque no se imagina todo eso, un instante después de decir es lo peor que la peor noticia que he recibido en mi vida, dice, ¿en qué puedo ayudar? Y ustedes quédense aquí y lo confrontamos. ¿No? Es decir, dejemos entonces el corazón de Barleyman Buttercup en la honra que se merece y además le va a devolver a Sam al pony cuando ya vengan de regreso. Y entonces ahora sí, como se había anunciado y dicho, regresémonos a pasar rápidamente, bueno, no rápidamente, sino lo que se deba por Bosque Viejo, Tom Bombadil y el Tomolario. Bueno, lo primero que tenemos que notar es que en comparación con El Hobbit y El Señor de los Anillos, evidentemente, el autor va estableciendo algunos paralelismos. Cuando sale Bill Brado, ya sabemos bien que sin un pañuelo en el bolsillo, se sube, le consiguen ahí un pony, le digo, mira, aquí está, le presta dual y le da una de sus capas verdes, y comienza el viaje, y lo único que se dice de toda la región de Eriador es que era una región de rocas y de ruinas donde el nombre del rey no se había conocido. Y lo siguiente que nosotros sabemos es el evento del río desbordado que se lleva algunos de los ponis y
y que en Rudaur, en los bosques de Rudaur, aparecen los tres trolls, ¿no? Bertog y Tom. Bueno, y todo ese trecho, todo el resto de Eriador, cuando escribe el Hobbit, por supuesto, Tolkien ni siquiera está pensando en ello, pero es muy consciente de ese vacío regional a la hora de contar con todo detalle la aventura de estos 4 hobbits que habíamos dicho también la vez pasada. Es inevitable establecer el paralelismo de los 4 hobbits que se van de aventuras con los 4 amigos que fueron Tolkien, Wiseman, Smith y Gibson. 2 de ellos, Smith y Gibson, que van a morir en la Primera Guerra Mundial. Wiseman sobrevive. Mencionaba yo que yo creo que Merry tiene algo de Wiseman. Yo creo que Gibson y Smith son un poco Pippin, que como teoría personal creo que Frodo está más inspirado en Christopher, el hijo de Tolkien, el más interesado en todas sus historias, al grado que ya sabemos haber publicado todos sus borradores y ser el gran guardián de Tierra Media al respecto. Y Sam es el mismo en la medida en la que viene esta imagen del el campesino, el obrero que vio en campo Tolkien en la Primera Guerra Mundial. Entonces salen estos 4 hobbits. Y cuando salen estos 4 hobbits, Tolkien, en una continuación, porque además se publicó muy bien el Hobbit y le dijeron, oye, escríbete una segunda parte, y dijo, cámara, llanta. Y tenía que entregar al año siguiente una historia de hobbits. Tardó 14 años. Tarda 14 años con esta obra maestra de la literatura. Pero entonces nosotros notamos, decíamos, que Tolkien ama profundamente la comarca, la ama profundamente y nos va llevando por allí. ¿Y saben qué? Probablemente ni Tolkien ni nosotros saldríamos de la comarca si no fuera imprescindible llevar el anillo a Rivendell. Es decir, piensen ustedes que tenemos un mapa de las 4 cuadernas de la comarca y hay que preguntarnos, cuando Sam dice que hay unos, que su primo vio en la comarca del norte, cuando salió a cazar en la comarca del norte, que vio caminando un árbol y nosotros nos preguntamos hoy, ¿serán las mujeres Ents que estaba buscando árbol y que sabemos que en algún lugar de Eriador se habían ido? O el simple pueblo de Ranales, Frogmorton o White Dwelling. Es decir, hay en la comarca suficiente material como para que la novela hubiera transcurrido allí y todos felices, pero decimos una vez más, había que llevar el anillo del otro lado. Entonces, inevitablemente, después de lo que habíamos comenzado, la tensión que se va construyendo con detalles de la sutil persecución de los jinetes negros, el encuentro con Gildor Inglorion, que sabemos nosotros pertenece a la casa de Finron Felagund, y es el primer momento donde lo que se decía de los elfos y que incluso en el Hobbit se habla de lo élfico, es el primer momento en el que tenemos nosotros a un elfo. Inglorion reacciona, por supuesto, compasivamente. La edad les da la posibilidad a los elfos de esta comprensión y en su amor a la naturaleza y en su amor a las historias, de desarrollar esa empatía y esa compasión hacia los seres vivos. Y entonces, pues se da cuenta que este pequeño hobbit está metido en un gran aprieto. Preocupadísimo le va a decir a Elrond que ya lo vio y de allí van a venir posteriormente algunos montaraces a tratar de ayudar. Lo que decíamos es que después del encuentro de Gildor Inglorion, que además le cambia la vida a Sam, en esa misma colina aparece el jinete negro. Luego ellos bajan y se encuentran nada más y nada menos con Maggot, con el campesino Maggot. Y ya desde el encuentro del campesino Maggot nos damos cuenta que se establece dentro de la misma comarca una diferencia entre la forma de pensar de los hobbits. Es decir, si por una parte está burlándose de una manera muy cordial Tolkien en los hobbits como la representación de la Inglaterra del siglo rural, del siglo XIX, que además es aplicable probablemente a las dinámicas rurales de todas partes del mundo, y hay algo de esa tonta burguesía que Tolkien no solamente critica mientras se ríe, porque es una pluma muy sutil, y que ya habíamos dicho la vez pasada, no se queda en una simple parodia, sino que establece unos brincos y unos índices tan importantes como la Lobelia Bolsón, más recurrente del esnovismo y el robo de las cucharas de plata, para convertirse en la única mujer viejita, la única, siendo mujer y vieja, en enfrentar a los sicarios de Sarquino hacia el saneamiento de la comarca. Pero entonces decíamos, pero es distinto a estos hobbits de allá,
digamos, más aburguesados, a Maggot. El viejo Maggot, que es un campesino en forma, viviendo en su granja con sus perros, su familia y enfrentándose a la naturaleza y a las tierras salvajes de un modo tan distinto que cuando llega Frodo, lee rápidamente la circunstancia a Maggot sin saber nada. Primero reconoce a Frodo de haberle robado sus setas muchas décadas atrás. Primero lo reconoce y luego de inmediato ata que las cosas no están normales y que lleguen ellos por la parte de atrás de la granja minutos después de que se le fue el jinete negro. Dice Maggot, a mí se me hace que algo robó tu tío y que esos tipos están buscando, que Maggot está poniendo ¡plic! El clavo puesto sobre el tema del anillo. Y sabemos entonces que Maggot lleva a los hobbits al ferry para pasar hacia la tierra de los gamos. Ojo, que iba yo a hablar de Bosque Viejo, pero no podemos llegar hasta Bosque Viejo sin ver la pincelada fina que Tolkien nos va llevando para llegar a esta región de allá. Entonces, pasamos de esta civilización como conocemos, incluso con relojes de bolsón cerrado, a este campesino hecho y derecho Maggot, que además tiene un vínculo específico con Tom Bombadil, que ahorita vamos a, o sea, Maggot conoce a Tom y Tom conoce a Maggot, y ahorita pasamos con ese detalle, sino que conforme más viajamos hacia el este, más va enrareciéndose la civilización y más vamos pasando a la región salvaje. Lo salvaje a una cosa despectiva, ¿no? Como en el siglo XIX que llegaron a la conclusión, ahí en la Europa, Inglaterra, Francia, llegaron a la conclusión de que estaban en la cima de la civilización y que entonces todo lo que era exótico, como América o Arabia o China, era inferior y que todo lo que era anterior a ese siglo XIX, como Robin Hood o el Rey Arturo, era inferior, entonces todo lo inferior era para sus propios seres humanos inferiores en crecimiento, como los niños, y así es como las 1001 noches, repletas de sangre y orgías, y el Rey Arturo y Robin Hood van a dar al librero de la literatura infantil del siglo X. De la que estamos hablando, lo salvaje, no quiere decir que sea algo menor, sino que lo salvaje significa un estado más primario, y eso nos lo deja claro la voz Encanto de Tom, pero ahorita llegamos allá. Decíamos que ya con Maggot nos damos cuenta que la comarca, conforme más nos vamos hacia el este, está un poco más ruda. Y después de haber dejado a Maggot, se hace el cruce en el ferry y llegamos a los Gamos. Y ya los Gamos son los rudos de la comarca equivalente, digamos, poniendo un símil quizá un poco pedestre, al viejo oeste de Estados Unidos, ¿no? Es decir, son tan rudos que incluso en la construcción de los Gamos, Tolkien elige utilizar raíces celtas más que en la construcción de algunos de los otros hobbits. Muchos de los demás hobbits tienen nombres de origen que recuerdan un poco a los sajón, como Frodo, ¿no? Que es Froda, un rey anglosajón se había llamado así. Pero Merry Adoc Brandigamo es una forma céltica, e incluso en los apéndices habla de algunos referentes célticos del lenguaje. Y entonces, pongámonos un momento en el juego literario que establece Tolkien consigo mismo, pensando que cuando comienza Tolkien a escribir el Silmarillion, lo que luego va a ser el Silmarillion en la cama, de enfermo de la fiebre en 1900 Guerra Mundial, él está pensando en construir una mitología para Inglaterra. Obviamente se va a convertir esto en una mitología mundial, ¿no? Para quien se adentre en el libro y lo ame. Pero entonces hay algunos referentes en donde Tolkien hace un juego muy, muy bravo el juego, porque dice Tolkien, ¿qué tal si esta historia que ocurrió hace más de 10,000 años fue el origen de todos los mitos noroccidentales? ¿Qué tal si la espada Excalibur recuerda de Narsil, que luego es Sanduril, ¿no? La espada del rey. ¿Y el rey Arturo? Es eco de Aragorn. Y los hobbits, hob, y como hob también, hobgoblin, y hay muchas raíces de criaturas sobrenaturales similares a los brownies, a los pixies en el folclore inglés. Y dice Tolkien, ¿qué tal si todos esos son el último recuerdo de lo que quedó de lo que originalmente fueron los hobbits? ¿Qué tal si? ¿No? Y entonces, en ese juego
que establece Tolkien de qué tal si podría, ¿no? Obviamente no es así, sino es una lectura, una posibilidad de lectura que nos da la diversión de hablar de esto. Podría corresponder, y lo menciona en algún momento determinado, la comarca a Oxford, ¿no? La zona donde el Reino Medio, donde también ocurre la Mercia de la baja Edad Media, de la que en el Egidio el Granjero de Ham, es este reino de Mercia que termina, esto es importante decirlo, en las fronteras salvajes de las montañas. Las fronteras salvajes de las montañas donde Negidio el dragón, pero que en la lógica de Eriador, esas montañas, que son las montañas Snowdonia, las montañas de Gales, son Eresluin, son las montañas azules. Y piensen ustedes, ¿quiénes viven en las montañas azules? Los elfos y los enanos. Es decir, para nosotros desde la vista interior del Señor de los Anillos es lógico. Sabemos cómo los elfos de Eredluin son los últimos restos de los elfos que vivieron en Beleriand, y no nos sorprende que vivan elfos allí. Y sabemos que los enanos también vinieron migrando de la destrucción de Mori, de la destrucción de Erebor. Tenemos las razones de que vivan allí, pero dentro de este juego literario, las montañas azules, que son entonces, como les decía, esa frontera hacia Gales, pues Gales repleta sobre todo en las Islas Británicas de lo más de estos relatos de hadas, de las Werraget, Anubin, de las Merrow, todos estos pueblos féricos, todos estos pueblos célticos, ¿no? De Gales, representados en los elfos y los enanos que están allí. Y decíamos entonces que también en los gamos están caracterizados de una forma. Incluso comparen ustedes la diferencia entre y paréntesis, y en ese juego de entre lo anglosajón y lo celta y lo escandinavo y etcétera, no es casual que Lobelia se apellide Sacovilla Bolsón en español, Sacoville como está escrito en el original, que evoca una voz francesa. No le hacía mucho a gracia a Tolkien algunos temas de Francia, tomando en que Guillermo el Bastardo había llevado en la batalla de Hastings en los orígenes de la historia inglesa, pero que a él importaba mucho ese relato, y él se preguntaba qué hubiera pasado si los sajones hubieran tenido caballos. Bueno, no solo hubieran detenido la invasión de Guillermo el Bastardo, sino los sajones con caballos son los rohirrim. O sea, es finalmente un tema que tiene en la cabeza. Y entonces, que su apellido tenga un cierto afrancesamiento es casi un Sacovia Baggins. Decíamos entonces, ¿qué va de esa burguesía burlesca a unos gamos que están tan bien organizados que cuando se da el ataque en Cricaba de los jinetes negros, sale corriendo Fredegard Bolger, llega a decir, todavía no entienden de qué se trata el peligro, y ya en los gamos están tronando los cuernos. Ya están tronando los cuernos y ya están llamando a la alarma y ya se están prendiendo, e incluso se hace la referencia